Melilla ha sido española antes que Navarra se incorporara a la corona. Entonces finalmente entró por presión británica, no sé cómo decía Julio Albi, un protectorado por imposición, un protectorado a regañadientes, decía él, ¿verdad? Poca gente estaba pensando en rescatar a Montearruiz cuando podía caer toda Melilla. Entonces, si no le da los refuerzos el alto comisario, pues tiene dos opciones: o no avanzar, como le dijeron algunos de sus subordinados, o simplemente dimitir. Y él continuó haciéndolo. Entonces, en fin, se juntan un poco todos estos elementos para entender lo que llamamos el desastre, evidentemente. Fue desmoralizador que los oficiales sobrevivieran, se pagara por ellos y los soldados hubieran sido masacrados. Claro, para la moral del ejército fue terrible. Desde el momento en el que Abdelkrim también llevó la guerra a la zona francesa, Francia y España estrecharon sus lazos para tratar de actuar contra los cabileños. Mi padre, que era mayor, yo doy un homenaje porque pongo una fotografía precisamente de mi padre que hizo el servicio militar allí. Entonces fue imposible ese rescate, fue un deshonor, es decir, mucha gente cuando llegó, es decir, querían, pero no hubo capacidad y bastante en un primer momento con aguantar Melilla. A partir de Melilla ya empezó el rescate, pero ya Montearruiz había caído. Pero hay que verlo así, es que lo prioritario era que Melilla no cayera. Que podía haber caído en una ola de pánico, si no llegan los refuerzos, no se mantiene, podía haber caído Melilla entera y el desastre consumarse en un nivel, vamos, no visto. Pero para mí ese es el titular. Melilla podría haber caído. Para mí ese es el titular que voy a sacar de esta entrevista. Sigue, Roberto, perdona. No, que es cierto lo que comentabas y además hay un debate sobre ello, porque además hubo militares de prestigio, me viene a la cabeza Valeriano Bailer o Burguete, que luego fue alto comisario, que sí que se plantearon la posibilidad de socorrer Montearruiz, pero efectivamente, como bien apuntaba Mariano, es que Nador, Celuán, que están más cerca, habían caído y además Nador cayó también, bueno, fue Celuán que también cayó con una traición, es decir, después de llegar a un acuerdo, masacraron a los españoles, como ocurrió en Montearruiz, excepto los oficiales que los utilizaron como moneda de cambio. Era una operación compleja, se intentó socorrer pues, con aviones, etcétera, etcétera. No sé, es uno de los debates que está abierto, pero sí que es verdad que en Melilla hubo un momento en el que se extendió una psicosis. No sé hasta qué punto las cabilas que se presentaron allí tenían la capacidad operativa, pero es verdad que la psicosis existía y hasta que no llegaron la legión y los refuerzos, la ciudad no empezó a respirar con tranquilidad, eso es verdad también. Y bueno, hablando de debates, otro debate que surgió en aquella época es el no rescatar ya a los prisioneros, porque pedían una cantidad de dinero, ¿no? Desde el territorio del Rif pedían un dinero al gobierno español, pero este no se daba. Roberto, este debate, ¿tú qué piensas de todo aquello? Debate que estuvo además en los medios de comunicación y acudieron al área pues varios periodistas, entrevistaron con Abdelkrim, que él siempre intentó vender una faceta humanitaria y demás, pero cierto es que se pagó un altísimo rescate para sacar a Navarro y a los oficiales de Montearruiz y también a otro oficial que fue especialmente criticado, que fue Silverio Araujo, que había también firmado la rendición en Darkebdani y con efectivos de Candús y demás, pero que fue aquello también vergonzoso porque incluso hicieron una votación, en fin, fue algo de las cosas más polémicas que además se relatan en Expediente Picasso. E incluso una vez que se rescataron o se pagó el rescate por muchos de ellos, se dijo en la prensa de una manera sarcástica qué cara sale la carne de gallina, se dijo. Entonces fue uno de los debates que hubo efectivamente sobre los que habían quedado en el terreno, porque bueno, la mayor parte de ellos eran oficiales, porque la mayor parte de los soldados pues habían muerto, pues muchos en Montearruiz pues estaban heridos y lo que les interesaban a los cabileños eran los oficiales por quienes podían obtener más dinero. Claro, claro. ¿Y cómo era la vida en ese momento? Porque imagino, Mariano, que el ejército moro no trataba especialmente bien a los prisioneros españoles. El sobrevivir allí debía ser una auténtica epopeya. Bueno, lo del desastre anual, en realidad, una de las cosas más terribles precisamente lo que pasó con los prisioneros, esa rendición que después les masacran, torturas, cosas inimaginables. Hay que recordar que las guerras coloniales eran duras, ¿no? Porque después,
bueno, se vio la masacre de los prisioneros españoles, después hay imágenes de los legionarios con cabezas de moros, pero bueno, siempre pongo el ejemplo de otros ejércitos coloniales, oye, la imagen de los británicos con los cipayos atados a cañones, y eso parece que ha chocado menos, ¿no? Siempre las guerras coloniales son guerras, por decirlo así, sucias, ¿no? Son guerras sucias porque son de contrainsurgencia. Ha destacado una cosa, Roberto. El ejército español había combatido con los guerrilleros cubanos, con los filipinos. Parece que había aprendido poco de lo que era una guerra de guerrillas. Es que en realidad hay que tener en cuenta, lo comparan, qué ha pasado en Afganistán, qué ha pasado con otras grandes potencias. No es una guerra nada fácil, es una guerra que lo de los prisioneros, la Convención de Ginebra, por decirlo así, no funciona. Entonces, lo terrible del desastre anual fue el destino de los prisioneros. Los oficiales, algunos se libraron, y eso es lo de qué cara sale la piel de gallina, fue desmoralizador. Que los oficiales sobrevivieran, se pagara por ellos y los soldados hubieran sido masacrados, claro, para la moral del ejército fue terrible en ese sentido. Entonces, claro, la opinión pública era como enviar a hijos al matadero para que después se libraran los de siempre. Entonces, eso fue realmente duro. Por eso, hubo una campaña, una de las cosas que se sabe poco, por decirlo así, parece que después de Anual ya está. No, después de Anual vinieron unos años en que estuvo la República del Rif. Es decir, fueron los años de auge de Abdelkrim. Es decir, hasta 1924 es que los territorios españoles fueron precarios. En la zona occidental, que no había sufrido el desastre, hubo que retroceder. Es que hubo que retroceder. Entonces fue ese auge y fue muy difícil al ejército español volver a esa moral, y hay que tener en consideración, pues eso, unidades de élite como la Legión, los regulares, etcétera, que dieron otro componente más profesional, más duro, a lo que era un verdadero ejército colonial que se tenía que enfrentar a ese tipo de guerra, que ya digo, no es una guerra limpia, una guerra colonial y de contrainsurgencia es muy difícil de llevar a cabo, siempre hay bajas colaterales. Es una guerra que muchas veces no se hacen prisioneros, o el trato de los prisioneros es realmente demoledor, y bueno, que lo hemos visto en la actualidad. Por eso muchas veces nos fijamos lo que sucede en Afganistán y recordamos lo que era el RIF. Imagino que se podría considerar más, en vez de una guerra contra Marruecos, una guerra contra Abdelkrim, ¿no? Roberto. Claro, es que no podemos olvidar que España estaba actuando en nombre del sultán. Es decir, que lo que intentaba hacer es establecer unas infraestructuras, un gobierno en el protectorado, pero en nombre del sultán, con la idea de, en algún momento en el futuro, lo que ocurrió en 1956, ese territorio volvería a Marruecos. Entonces, evidentemente, no era, aunque luego fue una guerra de conquista, porque se tuvo que ir ocupando cabila tras cabila durante un montón de años, la última guerra que ha habido de estas características en España, pero se actuaba en nombre del sultán. Entonces, digamos que no se puede entender como otro tipo de invasión, digamos, únicamente para beneficio de España. Además, hay años en los que el presupuesto de España en Marruecos es, digamos, enorme y los beneficios que obtienen allí son ínfimos. Y durante mucho tiempo la actuación fue tremendamente impopular. A mí me gusta recordar el caso de Miguel Primo de Rivera, que él planteó abandonar el protectorado, cederlo por Gibraltar a los británicos, una de las propuestas que hizo. Y hasta el año 21, después de Anual, hubo ahí una oleada patriótica después de que se conocieron los sucesos de Monte Arruit y otros lugares, pero fue una guerra dura, una guerra costosa, y además llevó un coste muy alto en vidas humanas y también, por supuesto, a nivel económico, claro. Y bueno, llegando ya a un momento más feliz, se podría decir, de la historia de España, llega 1925. Roberto, cuéntame aquí qué pasa un poco. Que yo creo que ya la mayoría de los que nos están viendo sabe qué sucede este año, cuál es el suceso que todo el mundo conoce, pero vamos a meternos un poco a conocerlo bien detalladamente. Bueno, pues 1925 es, digamos, casi el remate final de una guerra que ya había sido excesivamente larga. Es el desembarco de Alhucemas, una operación conjunta en la que participan efectivos españoles y franceses. Los franceses habían decidido colaborar con los españoles, luego quizá Mariano también amplió un poquitín la información de ello, precisamente porque atacaron su zona, y la zona de Luarga, la zona del sur del protectorado español, también se produjo desde el momento en el que Abdelkrim también llevó la guerra a la zona francesa. Francia y España estrecharon sus lazos para tratar de actuar contra los cabileños, que habían fundado efectivamente una república independiente. Fue un desembarco verdaderamente manual. Hay que ver la zona. Yo he recorrido la zona de
de Alucemas, que luego durante el protectorado se llamó Villa Sanjurjo, y es una zona con arrecifes, una zona verdaderamente complicada, y se llevó un desembarco verdaderamente de manual, con una serie de operaciones estudiadas al milímetro y que salió bastante bien para las dificultades que había. Y a partir de ahí, pues no digamos que fue todo fácil, pero digamos que se marcó la pauta para ir finalizando la guerra pues 2 años después. Mariano, ¿quieres ampliar? Me gustaría saber también, Sí, bueno, sí, dime, dime. la comparación que me has hecho antes, diciendo que, por ejemplo, imagino que te referías al desembarco de Normandía, ¿se tomó a Lucemas como referencia al ser el primer desembarco aeronaval? O cuéntame un poco el Sí, contexto. en los manuales, es decir, se dice Eisenhower, pues hay que recordar que antes de Normandía los americanos tuvieron otros desembarcos también, precisamente en el norte de África, ¿no? Con la Operación Torch, lo que son los desembarcos en Sicilia, en Italia, antes de Normandía. Es que hay que darse cuenta que fue una operación verdaderamente aeronaval, ¿no? Que participó desde aviones, lo que es bombardeo de posiciones por la Armada, el desembarco de tropas, una operación muy compleja, y yo hablo, el tema de la logística, hay la gran comparación entre el ejército de Anual y el ejército de Alucemas. Un gran éxito español, colabora Francia, ahí colabora Francia en el desembarco con algunos barcos, aunque es una operación básicamente española. Lo que sí que colabora Francia, que quería apuntar, un cambio de visión de Francia fue que atacaron su zona y un personaje histórico que ahora, claro, está entre denostado y el antiguo héroe, que es Petén. Petén es el que confía en los españoles. Hay que decir que Francia envía un montón de divisiones, es decir, envía un gran ejército para acabar con Abdelkrim. Es decir, no envía a 4 de la legión extranjera, no, divisiones enteras, pide un montón de refuerzos. El héroe de Verdún, y en ese caso el héroe de Verdún sí que simpatizó con España, no como su antecesor, y ayudó decisivamente a aplastar la revuelta de Abdelkrim. Que hay que recordar que después de Alucemas la lucha continúa. Es decir, que no fue Alucemas y aquí se acabó la guerra. Fueron 2 años más. Parece que Marruecos es lo que hemos querido hacer un poco con el libro, que son 3 hitos, ¿no? Lo del Barranco del Lobo, la Semana Trágica, el desastre de Anual y el desembarco de Alucemas. No, hay que recordar que después la guerra siguió, ¿no? Que has apuntado muy bien. Bueno, ¿y qué pasó entre el Barranco del Lobo y Anual? ¿Y qué pasó después de Alucemas? Bueno, pues después de Alucemas, toda esa táctica de palo y zanahoria, pues tuvo un verdadero éxito y en 1927 queda pacificado el protectorado de Marruecos. Y parece que aquí se acaba la historia. Se acaba la historia y parece que no pasa nada entre 1927 y 1956, que es que hubo un protectorado. Es decir, que también lo ha apuntado Roberto, claro, es que se invirtió, es que fue una zona que España después sí que intentó desarrollar, invirtió y fue, por decirlo así, española. Hay que decir, mi padre que era mayor, yo hay un homenaje porque pongo una fotografía precisamente de mi padre que hizo el servicio militar allí. Es que muchos españoles pasaron por allí, hicieron el servicio militar cuando duraba 3 años, entonces parece que ha desaparecido eso. Nosotros queremos que la gente, por ejemplo de tu edad, pues conozca esa historia, que la presencia española fue importante, ahora va desapareciendo. Lo que he remarcado, que la presencia española estuvo 3 siglos en Orán, apenas hay vestigios, entonces creemos que con estos libros, sobre todo con este del desastre anual, rendimos un homenaje a toda esa presencia y todo el esfuerzo que hizo España en África. Nada, simplemente quería apuntar un dato que ha dicho Mariano, que me parece muy interesante eso, precisamente, porque, claro, al final conocemos los conflictos, que a nosotros además nos interesa especialmente estudiarlos, pero es que después hubo un establecimiento de un protectorado, digamos que de los 44 años de presencia española, digamos que casi en total paz, no llegan a los 29. Es decir, fue muy poco tiempo, pero cuando se independizó o se entregó el protectorado a Francia, había 90.000 españoles en 1956 viviendo allí en el protectorado, pues en Arcila, en Laracha, Alcázar-Quivira, Alcázar-Querguer, Tetuán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son gente que luego tuvo que regresar y que hoy en día, pues muchos de ellos, pues algunos han nacido allí. Yo conozco, no son gente tampoco tan mayor, o sea, tienen un recuerdo de aquella presencia, de aquella acción española, que yo creo que fue muy interesante. Yo creo que también se tiene que conocer un poco. Y es una cosa que, además, es que no está presente en los planes de estudio, por ejemplo, en los institutos y los colegios, y forma parte también de nuestra relación más cercana con Marruecos. Y creo que eso se debería conocer también. Iba a apuntar que iba a dejar los libros en el link para que el que quiera comprarlo, ahí tiene, de África Española y el desastre anual. ¿Y tenéis alguno más que toque el tema de la presencia española en África o son estos dos?
como tal son esos dos los más concretos, porque nosotros hemos hecho libros, también hay una historia de España que hemos sacado en plan manual. Precisamente nos enfocamos, el tipo de libros, nos hemos dedicado a tema de América Española, un poco que la gente conozca la historia de España, pero siempre lo hemos dicho, no en plan tan específico, no, como decimos, no para hablar a la tribu de historiadores, sino precisamente para abrir todo este conocimiento a mucha más gente, que después pueda profundizar en el conocimiento, pero creo que son libros fundamentales para un primer acercamiento, que mucha gente desconoce estas historias y se centra en unos momentos concretos. Lo que hemos intentado remarcar, por qué ese momento concreto anual, de dónde vino y a dónde fue. Y ya para acabar, en 1956, Marruecos pasa a ser independiente. ¿Fue un proceso tranquilo, Roberto, este? Bueno, hubo también algunas tensiones, sobre todo en la zona francesa, porque recordamos que es que el protectorado español iba unido también un poco al francés, por eso de que era una especie de subarriendo, aunque luego fue un protectorado de facto totalmente, ¿no? Bueno, hubo algunos, primero se independizó, se entregó a la zona francesa, y luego es verdad que Franco intentó un poco jugar la carta del amigo de los árabes y demás, pero no le quedó más remedio que hacerlo. Yo creo que probablemente se contemplaba la posibilidad de hacerlo más tarde, pero claro, tenemos que marcarnos en las coordenadas geohistóricas del momento, proceso de descolonización, que es muy fuerte en el Magreb, años 50, entonces no había remedio. España desde entonces pues ya centró la atención en los otros territorios africanos, que fueron el de Ifni hasta el año 69, que se hizo provincia española, y luego el Sáhara hasta el 75 y Guinea hasta el 68 también, así que en fin, luego intentó jugar la otra carta, pero sí que hubo alguna tensión, no hubo una guerra, en este caso no hubo una guerra, pero sí que creo que la tensión estuvo sobre todo en el lado francés. Ligándolo con la actualidad, Mariano, hace unos días Gabriel Rufián dijo que quiere colar en la ley de memoria histórica indemnizaciones a Marruecos por la guerra del Rif. No sé qué opinas de todo esto. Bueno, pues lo ha dicho muy claro Roberto. ¿Cómo vamos a dar indemnizaciones si estábamos en el nombre del sultán? Es decir, estamos haciendo el trabajo, ¿no? Hay que recordar que era una zona muy levantisca, y hicimos, por decirlo así, el trabajo al gobierno de Marruecos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido indemnizaciones, ¿no? Es decir, es que esto de las indemnizaciones, esto de la memoria histórica, precisamente yo a Gabriel Rufián pues que lea un poco estos libros y de por qué estaban los españoles ahí después que pida indemnizaciones. Sí, hay que pasárselos. Y luego, Roberto, como has viajado a Marruecos, creo que hace poco, ¿no? Me gustaría saber si has visto el legado hispánico en el país. ¿Cómo ves el ambiente en ese momento de Marruecos ahora mismo, encima con esta tensión que hay actualmente? Y bueno, yo he visitado efectivamente la zona de Rif hasta Lucemas, y bueno, a mí personalmente me produce un poco de pena el comprobar que algunos de aquellos edificios de la vieja administración española, incluso algunos más de carácter también administrativo e incluso económico, pues no tienen ningún tipo de cuidado, de restauración, y no existe una consideración de la importancia que tiene aquello, ¿verdad? Entonces, en fin, yo creo que hay una dejadez absoluta y el más increíble desinterés, pero me resulta incluso llamativo para ellos, porque en la zona de Anual únicamente hay un pequeño monumento, que en fin, es un monumento bastante mejorable, que habla del éxito de Abdelkrim, ¿no? Bueno, todo pues bastante mitificado y demás, pero incluso eso tampoco hay una gran atención al tema, ¿no? Entonces, bueno, a mí me produce un poco de lástima al verlo así, porque también forma parte no solo de nuestra herencia allí, sino también de la suya propia, porque forma parte de su historia. Entonces, si no se atiende, si no se cuida, pues con el tiempo yo creo que se terminará perdiendo. Perfecto, y ya estos 2 últimos minutos que nos quedan, es un juego rapidísimo que siempre hago a los que entrevisto. Me vais a tener que definir en una palabra el personaje que voy a decir o, por ejemplo, responder sí o no si es una pregunta más no para decirme el adjetivo con el que lo calificaríais. El primero de todos, comentamos contigo, Mariano, y luego tú, Roberto. Hacemos así, no hace falta que yo lo dirija esto. Vale, Mariano, Abdelkrim. A ver, ¿cómo lo puedo definir? Es que decirlo en una palabra: héroe y villano. Vale. Roberto. Un líder oportunista. Ok. Primo de Rivera. Un posibilista. Vale. Roberto. Despistado.
Vale. Mariano, el general Silvestre. Por decir, héroe trágico. Vale. Roberto. Bueno, yo también diría lo mismo, algo impulsivo también, sí. Mariano, ¿querrán recuperar Marruecos? ¿Querrán recuperar ahora mismo Ceuta y Melilla, tú crees? Hombre, a ver, hay que tener claro que ellos consideran Ceuta y Melilla su territorio, igual que otros. Si los mapas están claros de Marruecos, ellos lo consideran su territorio. Es decir, lo que está claro es que España tiene que ser consciente que Marruecos siempre va a tener esa reivindicación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que siempre digo, lo considera su territorio. Te repito como empecé. Melilla fue de la corona española antes que Navarra se incorporara a España. Eso también es un dato a tener muy en cuenta. Entonces, bueno, ellos tienen sus reivindicaciones. Creo que está claro que Ceuta y Melilla, y es lo que tratamos, llevan unidas a España mucho tiempo e incluso antes, hay que recordarlo, incluso antes de la llegada de los árabes ya había vinculación entre lo que era el norte de África y España. No, o sea, es decir, que no aterrizamos como los ingleses en Gibraltar, sino que hay una tradición histórica que es lo que hemos intentado reflejar en los libros de presencia española en África. Y te hago a ti, si no, Roberto, otra pregunta que también tiene que ver. ¿España debería reaccionar al rearme que está teniendo ahora mismo, llevando a cabo ahora mismo Marruecos, con Israel, Estados Unidos apoyando? ¿Debería España mirarlo ahí un poco con recelo o piensas que no? Yo creo que siempre hay que estar un poco atento a todo ello, ¿no? Y en el caso del norte de África, Marruecos siempre va a jugar la carta de presión con Ceuta y Melilla. Entonces yo creo que no conviene, pues en fin, dejarlo de lado. Es algo importante, creo que hay que atenderlo siempre. De hecho, mira, la visita de un presidente en España, nada más elegido, siempre ha sido habitualmente Marruecos. De ahí la importancia que tiene el tener un buen trato con nuestro vecino norteafricano. Y ya para acabar, el libro El desastre de Anual, en una palabra, ¿cómo lo describirías, Mariano? Una palabra necesario para conocer la historia. Perfecto. ¿Y para ti, Roberto? Pues yo creo que es una divulgación entretenida. Ha quedado todo clarísimo. Muchísimas gracias por haberme atendido. Trincheras Ocultas, siempre las puertas las vais a tener abiertas y para cuando sacáis algún libro o cualquier historia, yo siempre voy a estar aquí para daros voz porque creo que son temas muy interesantes que la población, sobre todo joven, tiene que conocer y creo que hemos hecho un repaso de la presencia española a Marruecos. Vamos, ha quedado muy detallado y si alguien incluso tiene algún examen se puede ver este vídeo que le va a solucionar la vida. Muchísimas gracias, Mariano y Roberto. Nada, a ti por invitarnos y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa a tu disposición. Un placer, gracias.